Los periodistas hablan siempre en estos casos de vuelco. Y es efectivamente lo que pasó, digamos. Hubo un vuelco en el caso de una mujer de 23 años que denunció formalmente ante Carabineros de Chile la existencia de un delito por lo demás gravísimo, porque ella dijo, testificó ante un ministro de Fe, ante un funcionario de Carabineros, y eso gatilló un procedimiento, una serie de procedimientos que tienen costos. Testificó que había sido secuestrada en el centro de Concepción a las 4 de la tarde, que le habían subido a un vehículo, que le habían tapado la cara, que la habían subido, que la habían entregado a una bodega, que le habían hecho grabar unos mensajes para pedir rescate, que luego habían abusado de ella sexualmente y que luego la dejaron abandonada en la Plaza Cruz. Esa es la información oficial a la cual todos los medios de comunicación tuvimos acceso de manera formal a través de un parte policial, un documento oficial. Y de pronto, durante las primeras horas de la mañana, después del despacho que nos tocó hacer a nosotros, nos enteramos de que todo era mentira. Todo era mentira. Veamos un par de medios. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué dicen algunos medios? Joven reconoció haber denunciado un falso secuestro en Concepción. Está publicado hoy día viernes, a eso de las 11 de la mañana, porque hubo que hacer una segunda verificación. Bueno, ¿quién nos dice que es falso el testimonio entonces? De hecho, hasta esta hora por lo menos estamos esperando información oficial de la Fiscalía o afirmación oficial de la Policía de Investigaciones, y ninguna de las dos instituciones han hablado formalmente del tema. Sí, por supuesto, los periodistas tienen y tenemos fuentes a las cuales llamamos, que de manera no oficial te confirman la información. Y es válido para nosotros hacer ese ejercicio también, porque necesitamos comunicarle a la gente, bueno, qué está pasando. Pero oficialmente al menos las instituciones no han dicho nada todavía. Quien sí habló fue la delegada presidencial, Daniela Dressner. Le vamos a presentar la entrevista, o más bien el material que entregó Daniela Dressner, que habló frente a los medios de comunicación por este tema. Denuncias son denuncias extremadamente graves y por lo tanto lo que nosotros hemos pedido es que justamente la investigación pueda avanzar para entender concretamente qué fue lo que ocurrió ahí y lo que no ocurrió también. Pero volver a decirlo, a nosotros nos parece que en cualquier circunstancia esto es algo que es algo extremadamente grave. Y lo que vamos a hacer por nuestra parte es justamente dejar que sea el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, que quien está a cargo de la investigación, que pueda resolver y contarnos exactamente qué fue lo que ocurrió. Ahora ustedes son de la idea de que se debería investigar independiente de que no hubo delito de secuestro. Hay que entender exactamente qué fue lo que ocurrió, vuelvo a decirlo, este tipo de denuncias son extremadamente graves. Debido a la conmoción pública que causó esto, ¿podrían eventualmente ustedes también iniciar acciones legales en contra de una persona? Un falso testimonio también. Vamos a analizarlo con los equipos jurídicos. Por ahora lo que nos interesa es justamente saber concretamente qué fue lo que pasó, con los detalles, que son los detalles que se van a poder levantar por parte de la Policía de Investigación. Ahí habló Daniela Dressner, delegada presidencial del Biobío, que es la única que se refirió al tema en un punto de prensa hace poquito rato, hace muy poquito. Se le preguntó por este tema y dijo que era muy grave. Ahora, esto nos remite a un ilícito, que es el famoso falso testimonio. Hemos consultado a algunas fuentes judiciales, y nos han dicho que en nuestro sistema penal está lleno de falsos testimonios, lleno de personas que mienten, qué sé yo, y que normalmente esos delitos no se persiguen. Eso es lo que nos han dicho varias fuentes policiales, no se persiguen. Lo que, bueno, a nuestro parecer es un error, pero uno entiende, digamos, que si, no sé, hay
al año 4.000 delitos de falso testimonio, claro, tendrías que tener casi una fiscalía especializada para esos temas solamente. ¿Qué más dice otro medio? A ver, vamos matizando. Vuelco en caso de secuestro en Concepción. Joven confesó que mintió por razones familiares. Este es un artículo de Jan Valencia de biobiochile.cl. La información es de Valesca Belmar. Dice, un vuelco sufrió el caso de una joven que denunció haber sido víctima de secuestro a plena luz del día en el centro de Concepción. Todo se trataría de una historia inventada por razones familiares. Ahí cuenta la historia de lo que pasó. Sin embargo, según constató Radio Biobío, la joven confesó a Fiscalía que todo se trató de una historia que inventó por razones familiares. Yo tengo dos versiones. Uno, que la joven confesó a la Fiscalía, y lo otro, que el papá le avisó al Ministerio Público o a la PDI que todo esto era un invento de su hija. La mujer se habría visto acorralada luego del avance de las diligencias de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, como la revisión de cámaras de seguridad del sector, que no coincidían con su relato, por lo que desistió en su declaración y denuncia, claro. Ella dijo, Maipú, Tucapel, y ahí, claro, hay muchísimas cámaras de seguridad, es facilito verificar que un hecho de esta naturaleza, más encima a las 4 de la tarde, ocurrió, digamos, y no habían testigos, no habían un montón de personas que pudieron haber dicho, sí, efectivamente pasó. También titula Vuelco Tele 13, y aquí ahonda un poquito más en la razón de lo que habría pasado, en definitiva. Se gastó dinero de la cuota de la universidad. Maipú en Colo-Colo, pleno centro de Concepción. La joven de 24 años había desistido de seguir con la historia luego que se viera acorralada por el avance de la diligencia sobre el secuestro. En un inicio, la denunciante de 24 años, dice, 23 sabía yo, relató que alrededor de las 16 horas de este jueves fue intimidada por un individuo de sexo masculino mientras caminaba en la intersección de las calles Colo-Colo con Maipú. El sujeto utilizó una arma blanca para intimidar. Las historias ya se las contamos, ¿no es cierto? Con el paso de las horas, la joven confesó que no fue secuestrada y que mintió porque se gastó el dinero que se le había entregado para pagar la cuota de la universidad. Se gastó el dinero para pagar la cuota de la universidad. La información fue confirmada a T13.cl por la Fiscalía del Biobío, quienes dijeron estar en condiciones de desmentir el supuesto secuestro. Claro, extraoficialmente, insisto, porque no han hablado todavía, ya que la víctima en su última declaración en la Policía de Investigaciones habría desistido de su relato. Sobre esto último, la joven argumentó que mintió por diversos problemas familiares. Por su parte, según Cosigno de Mol, la confesión se dio luego de que la mujer se viera acorralada por el avance de las diligencias investigativas. Los registros de cámaras de seguridad no coincidían con el relato. Por lo mismo le contó a su madre la mentira y ese entregó los datos a la Policía Civil. La joven, supongo yo, es una suposición que hago, debe estar pasando por un trance familiar, psicológico, social, muy complejo, digamos, porque primero, si es verdad, lamentablemente tenemos que decir si es verdad porque no sabemos. Porque más encima, a propósito de lo que ha pasado, uno tiende a dudar más de la cuenta todavía. Porque si primero se gastó la plata de la cuota de la universidad, en fin, bueno, yo creo que más fácil habría sido ir a hablar con el papá, sabes que me gasté la plata, perdón, no sé, pero no inventar la historia que inventó, porque tiene muchas connotaciones. Lastimosamente, estos relatos van construyendo una realidad. Entonces, cuando uno escucha esto de manera reiterada, hay mucha gente que se queda con eso, digamos, y que no hace la verificación que hacemos nosotros por deformación profesional y que por eso nos lleva a contar que esta historia es un vuelco, pero hay muchas personas que se quedan con lo que escucharon nomás y punto, y algo de esto debe haber, en fin, y se quedan con esa sensación. Pero la verdad es que la información que tenemos hasta ahora dice que no ocurrió nada de lo que pasó. Ahora, ¿cómo uno como periodista puede eventualmente filtrar de mejor forma esto? Lo que yo leí en la mañana era el parte oficial de Carabineros, que es el mismo parte que leímos, o el mismo mecanismo a través del cual nos informamos por los sucesos ocurridos en Cañete, cuando mataron a los 3 carabineros. Y les voy a confesar que cuando mataron a los 3 carabineros, yo me enteré muy temprano de madrugada, y dudé muchísimo sobre si salir al aire con esa información, porque 1, era muy grave, 2, había muy pocas fuentes de información,
Tres, verifiqué todos los medios y solo uno había publicado, dos, me parece que BioBioChile.cl y EMOL, pero Chilevisión, TVN, El Mega, Cooperativa, ninguno de esos otros medios tenía la información de los 3 carabineros muertos. Acordémonos que esto fue de madrugada, tipo 3 de la mañana, entonces, claro, en fin. ¿Y cuándo decidimos publicar? Bueno, cuando nos llegó una entrevista de Humberto Toro, que es el delegado presidencial del BioBio, que en cámara ya confirmaba lo que había pasado. Y dije, no, esto tiene que ser verdad. Si don Humberto, que está en la provincia de Arauco, lo afirma en cámara y se juega por esa tesis, digamos, de lo que pasó, hay que sacarlo al aire. Y así finalmente lo hicimos. Pero cuando uno recibe estas noticias al principio, hay una pequeña duda, pero si la fuente es oficial, habitualmente se publica. Tal vez a propósito de lo que ha pasado, digamos, habría que darle una segunda vuelta. Pero lo que va a pasar ahí es que por cómo funcionan los medios de comunicación, eso es muy complejo porque los medios tratan de salir rápido. Y aquí los medios no cometieron error en términos de que citaron a la fuente oficial. Y la fuente oficial no mintió. Si la que mintió fue la víctima, la supuesta víctima. La fuente oficial no mintió, lo que mintió fue la víctima. Y ahí tenemos otro tema, digamos. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que logra inventar esto? ¿Cómo salió de su cabeza ese invento? Bueno, por lo que ha ido sucediendo en nuestro país, obviamente. De igual forma, creo yo, se constituye el delito de falso testimonio. Y lo estuve buscando aquí. Aquí está, falso testimonio. Esta es una revista que se llama Cielo, que hace este tipo de investigaciones. Dice, el delito de falso testimonio ha estado presente y sigue estando en los ordenamientos jurídicos de todo tiempo y lugar. Podría decirse que allá donde existe un proceso judicial mínimamente formalizado se ha advertido la necesidad de dotarlo de protección a través de la incriminación del falso testimonio. Ahora bien, esta universal tipificación del delito de falso testimonio, que parece evidenciar la importante función de tutela que le atribuyen los distintos legisladores, contrasta paradójicamente con los niveles relativamente escasos de persecución de este delito que se constatan en la práctica de los tribunales. Y es muy cierto. Habitualmente no se persigue el delito de falso testimonio, y yo no sé si en este caso se va a perseguir el delito de falso testimonio. El testimonio que dio esta persona es falso y motiva el trabajo de carabineros, probablemente de información al alto mando, probablemente la designación de un equipo especial que es sacado de sus funciones para dedicarse a esto. Probablemente eso pasó en Carabineros, en la Fiscalía y en el Ministerio Público, y eso tiene un costo. Probablemente, mire lo que le voy a decir, hubo otras situaciones, otros delitos que dejaron de investigarse para investigar este. Entonces la señora que llamaba a Carabineros o a la PDI diciendo que está siendo víctima de un delito, señora, deme un segundo, porque estamos ocupados con un secuestro, con violación. Entonces, desde esa perspectiva, claro que es grave la situación. Pero, le insisto, los delitos de falso testimonio en general son muy poco investigados, porque no todos, porque hay muchas personas que mienten y que entregan falso testimonio. Lo que da cuenta de un síntoma mayor, de un problema que tenemos como sociedad en nuestro país. Mentir en los tribunales de justicia. O no es que mienta en los tribunales de justicia, sino que inventa una historia. No es que le pregunten si usted es culpable o inocente y usted dice inocente, porque tiene ese derecho, sino que inventa una historia que motiva toda una serie de operativos, en fin. Es muy vergonzoso lo que ha pasado. Yo me atrevo a decir que es muy vergonzoso lo que ha pasado, y seguramente la joven cuya identidad se mantiene en reserva, y está bien que así sea, digamos, debe tener hartos problemas. Ojalá se solucione esa situación para ella y su familia. Bien, habló la delegada presidencial sobre este tema, ya le conté lo que dijo. Dijo que van a estar atentos a las decisiones del Ministerio Público y no tenemos todavía esa opinión. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si quieres donar a través del sistema Revenue para Sala de Prensa y podamos seguir con estos comentarios, ingresa a www.saladeprensa.cl/colabora. Es muy facilito
y ahí puedes ayudarnos. Que tengan muy buena jornada. Chao.